Realment per nosaltres això ha sigut és un acte de militància, si us haig de dir la veritat. És a dir, no és fàcil avui dia. Tothom que em pregunta quan hi ha alguna ràdio, algun diari que ens pregunta però com us atraiu ara a sortir i fer una revista, no? Fer una revista quan tothom està tancant o reduint plantilles, no? I que és que el nostre és diferent. I realment el nostre és diferent. És a dir, nosaltres partim d'uns objectius diferents. És a dir, estem enmig d'una crisi molt gran, encara que el projecte fa molt temps que l'estem madurant. Parlaré una mica en català i en castellà perquè el company, el director de la revista francesa, em comprengui millor i alguns crec que aquí també. Somos muy conscientes de que hay una gran hambre de información económica sencilla, comprensible, que se entienda. Cuando le dices a alguien que vas a hacer una revista de economía, lo primero que dicen, oye, pero ¿se va a entender? Pero la gente incluso ya se autodescalifica. Piensa que la economía es una ciencia distinta de las demás. Piensa que la economía no lo va a entender porque es muy complicado. Bueno, este es nuestro primer desafío. Que nosotros queremos explicar las cosas para que la gente las entienda. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues a veces cogemos un texto y se lo damos a una persona que no sabe nada del tema, que lo lea y que nos diga qué es lo que no entiende. Y a lo mejor hablas de un lenguaje que nosotros decimos con la cosa más normal del mundo, que un banco hace una emisión de bonos y la pregunta es que no entienden la palabra bonos, no entienden la palabra emisión. Porque emisión, ¿qué es emisión? Emisión es un gas, pero emisión de bonos. Entonces no somos conscientes, los periodistas, los políticos, la gente que estamos hablando de eso, no somos conscientes de que estamos muy alejados de la gente. Posiblemente no nos compran muchas veces o no nos leen porque dicen no lo voy a entender. No lo voy a entender, entonces ¿para qué voy a intentarlo, no? Pues, per tant, aquest és el primer objectiu. Voler explicar, voler divulgar. El segon es rigor. No está reñido el rigor, no está nada reñido el rigor con la divulgación. Pasa que tiene más trabajo, lleva más chequeo, lleva más frontón con la persona que quieres explicarle, tienes que hacer más ejercicio. Ese es nuestro segundo reto, ¿no? Es decir, no bajar el listón por divulgar, no bajamos el listón del rigor. Después, como ha explicado Mariana muy bien, nosotros somos una cooperativa. Si nosotros nos llamamos alternativas económicas, de verdad, si pensamos en clave de alternativa. Y la primera muestra es que hacemos una cooperativa. Es decir, una cosa que para mucha gente es una institución antigua, decimonónica, romántica. Bueno, pues también por culpa nuestra la gente no sabe que hoy día las cooperativas que se constituyen son de abogados, de arquitectos, de ingenieros. Que la cooperativa es una estructura perfectamente fantástica para esos momentos de crisis. Sobre todo cuando se trata de agrupar personas que hay mucho capital humano, es decir, que hay mucho capital, digamos, que no les hace falta tanto capital en el sentido físico, de capital de dinero, sino que lo que hace falta es sumar energías. En nuestro caso, somos periodistas, pues nos viene el anillo al dedo, ¿no? Es decir, que hacemos una organización que tiene dos ventajas. Es decir, la cooperativa para nosotros tiene dos ventajas. Una, es un sistema de producción más participativo. Es decir, nosotros tenemos todos una larga experiencia en periódicos estupendos, que hemos estado muy bien y en los que hemos aprendido muchísimo. Pero bueno, tiene una estructura muy jerárquica y hemos visto que con el tiempo incluso se ha ido agudizando ese sistema jerárquico. Es una cosa bastante contraria a lo que pide la crisis. La crisis lo que está pidiendo, la gente quiere participar y entender. Un día uno es jefe y al día siguiente no lo es y no pasa nada. Es decir, no está tan... Y nosotros ya hemos empezado a introducir ese sistema. Nosotros tenemos un sistema muy participativo, hay mucha discusión, tanto en la decisión qué temas hacemos, como cómo los enfocamos, y eso también nos hace pues, más llevadero el trabajo, es decir, que el trabajo nosotros es menos penoso, aunque dedicamos muchas horas, y puede parecer, digamos, un poco utópico, pero bueno, hemos hecho un primer número que hemos aplicado esas normas, no lo leáis con muchísima atención porque veréis muchas erritas, porque hemos tenido problemas informáticos, pero pensamos corregir en el segundo y el número 3 mejor que el 2 y así iremos funcionando. Por tanto, el primer criterio de que hacemos una cooperativa es porque queremos tener una forma de trabajar más participativa. Y el segundo criterio es porque queremos ser independientes. Y aquí yo creo que sí que nos vamos a diferenciar mucho más del resto de medios. Que nosotros queremos tener independencia, no tenemos créditos de nadie, no tenemos subvenciones de nadie. Entonces, nuestra fuerza
van a ser los socios colaboradores que nos han ayudado, participando con una cantidad, y que en la revista veréis todo el dinero del que disponemos. Tenemos previstos, en ese momento solo hemos empleado 78.000 euros, es decir, que esa empresa se ha construido con 78.000 euros, y tenemos comprometidos otros 100 y pico mil para los meses siguientes. Pero la verdad es que hemos estado pensando en que la independencia, en un momento en que la crisis precisamente ha asfixiado mucho más a todos los medios, en todos los frentes, el de la publicidad, el del crédito, incluso algunos en el capital, para nosotros es un activo importantísimo ser independientes. El tercer punto, de criterio nuestro, es el criterio de la perspectiva social. Si nosotros queremos tener, yo diría incluso, perspectiva ciudadana. Si nosotros queremos explicar todos los fenómenos económicos, pero ¿cómo los podría leer? ¿Cómo le afecta a un ciudadano el presupuesto? ¿Y cómo le afecta el presupuesto a un autónomo? ¿Cómo le afecta a un pequeño empresario? ¿Cómo le afecta? Decir, pues viendo, mire usted todas esas partidas, pues le afectará a usted de esa manera, y pondremos ejemplos. Las pensiones, pues todo el gran debate que hay de pensiones, ¿cómo lo podemos explicar? Que se entienda, que se comprenda. Primero, explicar primero la realidad de las pensiones. Pues primero conocer, oiga, la inmensa mayoría de la gente de ese país, las pensiones de 700 o 800 euros. Es que muchas veces hay unos grandes debates de recortar y tal. Oiga, pero ¿de qué está hablando usted de recortar? Si estamos hablando de que la mayoría ganan 700 euros. ¿Lo ha pensado más veces eso? Es decir, entonces pensamos que este espíritu de tener esa perspectiva ciudadana, ¿no? ¿Cómo afecta una reforma laboral? Flexibilidad. Oiga, pero vale, pero ¿sabe usted qué está ocurriendo hoy día en las empresas? Que los jóvenes se presentan a las empresas ofreciéndose a trabajar por 600 euros. Eso es una realidad. Es decir, cuando le hacen rellenar, ¿y usted cuánto le gustaría ganar? Pues 1.000, 1.200. ¿Pero cuál es por lo mínimo que gustaría usted incorporarse? Pues 600. Pues claro, es decir, que cuando ves esto, dices, pues bueno, es que el salario mínimo está por encima de eso. Usted ha escrito 600, pues esa es la realidad. Y hablamos de flexibilidad cuando hay esta realidad. Bueno, habrá otros expertos y otros puntos de vista y la competitividad internacional. Muy bien. Nosotros queremos dar el enfoque de cómo ven los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos, cómo ven la economía. Somos europeístas. Es decir, nosotros hoy día decir que es europeísta, pues puede parecer pero parece como, después de lo que me dice ahora, me dice que es europeísta, si es, pues somos europeístas y convencidos. No nos gusta la política económica ni la política de la Unión Europea de hoy, pero somos europeístas, profundamente europeístas. Porque pensamos que Europa ha sido la solución de la paz para Europa. Pensamos que además Europa hoy día es la masa crítica económica mínima para poder competir con las grandes potencias del mundo. Pero además, por un país como España, Cataluña, para nosotros Europa ha sido un paraguas de derechos. Aunque a veces hay cosas que nos puede parecer que en el corto plazo, mirando con la vista corta, pues pueden venir mensajes de recortes, Europa sigue siendo el gran referente mundial de todos los pueblos del mundo que quieren tener un sistema como el europeo. Si no nos engañemos, todos los pueblos del mundo quieren parecerse a Europa. Bueno, pues estos son nuestros puntos, estos son nuestros criterios, y estos son la perspectiva nuestra. Habría que añadir también que tenemos una perspectiva ecologista o defensa del medio ambiente, en el sentido de que pensamos que los recursos son escasos, que hay que utilizarlos bien, que el crecimiento no está tan claro que sea una solución de todo. Es decir, que como mismo hay que debatir todo eso del crecimiento, teniendo en cuenta que el día que todos los pueblos del mundo y países del mundo tengan unas economías tan activas como la nuestra, veremos cómo funciona todo ese mundo, cómo van los recursos, las emisiones de gases y todas esas cosas, ¿no? En fin, bueno, esto es lo que me gustaba haber explicado. Estoy muy contento por la cantidad de amigos que he encontrado aquí hoy. Esto ya, para eso me valía la pena hacer este acto. Y también comentaros que tenemos una triste noticia, y es que una compañera que iba a incorporarse a nuestro grupo tuvo una enfermedad y se murió poco antes de empezar, que es Eva Montero, y pues que también pues, forma parte de nuestra historia. Y nada más voy a dar la palabra a Thierry P., que para nosotros la revista francesa ha sido la que nos ha inspirado. Ha sido la inspiración desde hace muchos años. Nos veíamos una revista que tenía estos criterios que os dice, voluntad divulgar, de explicar, con mucho léxico al final de la página. Esa palabra te la explican abajo. Este gráfico
te lo explican por qué ponen ese gráfico, ¿no? Y ellos es un ejemplo increíble. Tienen 32 años de historia. 33. Venden 115.000 ejemplares. Tienen 75.000, 115.000, francamente. Tienen 75.000 suscriptores. No tienen deudas y tienen beneficios. Y es una cooperativa. Entonces, bueno, con Philippe Fremoy y con Terry Peck hemos tenido conversaciones. Al principio supongo que nos tomarían como un poco unos locos, o unos Quijotes, no sé cómo nos llamaban, pero luego ya fueron viendo que iba en serio y sobre todo que les íbamos enseñando las maquetas, las cosas que hacíamos y tal. Y entonces, bueno, ellos han sido muy generosos porque son socios nuestros en Pie de Igualdad, nosotros somos socios de ellos en Pie de Igualdad. Ellos hablan de Pie de Igualdad, pero nosotros reconocemos, aunque no somos padre e hijo, nosotros somos que ellos son hermano mayor. Tampoco vamos a tener la pretensión de ser como ells. Realment per nosaltres això ha sigut és un acte de militància, si us haig de dir la veritat. És dir, no és fàcil avui dia. Tothom que em pregunta quan hi ha alguna ràdio, algun diari que ens pregunta però com us atreveu ara a sortir i fer una revista, no? Fer una revista quan tothom està tancant o reduint plantilles, no? I que és que el nostre és diferent. Y realmente las cosas para que la gente las entienda. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues a veces cogemos un texto y se lo damos a una persona que no sabe nada del tema, que lo lea y que nos diga qué es lo que no entiende. Y a lo mejor hablas de un lenguaje que nosotros decimos con la cosa más normal del mundo, que un banco hace una emisión de bonos y la pregunta es que no entienden la palabra bonos, no entienden la palabra emisión. Porque emisión, ¿qué es emisión? Emisión es un gas, pero emisión de bonos. Entonces no somos conscientes, los periodistas, los políticos, la gente que estamos hablando de eso, no somos conscientes de que estamos muy alejados de la gente. Posiblemente no nos compran muchas veces o no nos leen porque dicen no lo voy a entender. No lo voy a entender, entonces ¿para qué voy a intentarlo, no? Pues, per tant, aquest és el primer objectiu. Conscientes de que hay una gran hambre de información económica sencilla, comprensible, que se entienda. Cuando le dices a alguien que vas a hacer una revista de economía, lo primero que dicen, oye, pero se va a entender. Pero la gente incluso ya se autodescalifica. Piensa que la economía es una ciencia distinta de las demás. Piensa que la economía no lo va a entender porque es muy complicado. Bueno, este es nuestro primer desafío. Que nosotros queremos explicar el nostre és diferent. És a dir, nosaltres partim d'uns objectius diferents. És a dir, estem enmig d'una crisi molt gran, encara que el projecte fa molt temps que l'estem madurant. Parlaré una mica en català i en castellà perquè el company, el director de la revista francesa, em comprengui millor i alguns crec que també. Som muy conscientes